En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes que se saciaron en aquel entonces. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por aquel alimento que dura para siempre, hasta la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que creen en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Palabra del Señor. Siéntense un momento, estimados hermanos. En este momento en que celebramos la liturgia de la palabra de Dios, que corresponde al 18º domingo del tiempo ordinario, el Señor quiere enfatizar su palabra a través del alimento espiritual, la prioridad de nuestra vida. Cuando nosotros hemos escuchado estas narraciones, cuando Jesús multiplica los panes y le da una cantidad de gente que todavía sobra, es una manera de darnos a entender de que Jesús también sabe, es consciente del hambre, de la necesidad espiritual. Estamos de acuerdo en eso. Pero hay prioridades en la vida que hay que entender. Y lo que Jesús trata de hacer entender a la gente y a cada uno de nosotros es que definitivamente Él es el alimento espiritual para todos. Y lo más terrible del ser humano es cuando el ser humano se le endurece el corazón. No se da cuenta de que el ser humano se puede alimentarse de aquello que no es necesario en su vida. Es probable que el ser humano se alimente de tantas cosas materiales en la vida, pero no se alimenta de la parte espiritual. Resulta que tanto el hambre espiritual como el hambre material o físico es una cosa, es un elemento que lleva a la otra. Y Jesús no descarta la parte del hambre espiritual, pero Él, en estas lecturas que hemos escuchado hoy, quiere invitarnos, quiere exhortarnos, quiere que nosotros tomemos conciencia de apuntar nuestra vida por lo más importante que necesitamos cada uno de nosotros. Como hijos de Dios, como bautizados, como cristianos, tenemos el deber y la responsabilidad de ir descubriendo, de ir buscando cuál es el cauce que nos pueda alimentar, que nos haga crecer espiritualmente en nuestra vida. Esta pequeña introducción puede ser el punto de partida de la reflexión de las 3 lecturas de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Quiero que ustedes compartan conmigo este texto
sencillo, una frase escogida del Evangelio de hoy. Le preguntan a Jesús los que lo estaban buscando, los que tenían hambre de Él: ¿qué necesitamos para llevar adelante las obras de Dios? Él responde con una respuesta bien clara y concisa. Y Dios quiere de cada uno de nosotros para que al salir de acá realmente despejemos muchas dudas en este término muy importante. ¿Qué tenemos que llevar adelante para cumplir las obras de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida? Buena pregunta, y la respuesta la vamos a desarrollar en este momento en que vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Antes, reflexionemos un poquito. ¿Qué es lo primero que nos viene en la mente cuando hablamos de desierto? No hay agua, no hay plantas, no hay como para subsistir, y nuestros padres caminaban durante 40 años por el desierto. Y pregunto, ¿quién los asistió para que caminaran los 40 años? Es el mismo Dios. Y sin embargo, en este primer texto que hemos escuchado del libro del Éxodo, encontramos cómo el pueblo comienza a quejarse de Dios y comienza a lamentarse ante el encargado, el que había escogido Dios ante Moisés, y le dice: mejor nos hubiera dejado allá, porque ya teníamos comida y todo. Pero el pueblo no entiende de que aún teniendo comida quería como que inconscientemente vivir en la esclavitud del faraón. Pero lo que quiere Dios de cada uno de nosotros es que estemos libres. Dios no quiere que ninguna persona esté atado de sus propios pensamientos. Dios no quiere que una persona esté atado de sus propios conceptos. Dios no quiere que una persona esté atado con sus ideas tormentosas en la cabeza. Es por el lado contrario. Cuando nosotros pensemos en el faraón, en la parte analógica o comparativa, pensemos en aquello que nos limita grandemente por no sentirnos libres para hacer la voluntad de Dios. Y este es el caso después de que el pueblo se queja mucho. Dios de todas maneras lo asistió al pueblo y le dio maná en el desierto y codornices, y comieron hasta saciarse, dice la primera lectura. Esta primera lectura se parece mucho a muchas realidades de nosotros los cristianos cuando comprendemos que el mensaje de Dios es como cuando uno hace: bueno, yo voy a misa, yo hago una obra de caridad, yo soy solidario, estoy al lado de la persona que sufre, visito a aquella persona que está enferma, estoy al tanto de aquella persona que está pasando una necesidad. Y es como que en lo más dentro de la persona, como que se estuviera comprando a través de sus actitudes la gracia de Dios. Entonces, cuando le va bien mal la persona, dice: ¿para qué me sirve ir a misa? ¿Para qué me sirve visitar al enfermo? ¿Para qué me sirve haber ayudado a alguien? Mire tantas pruebas que Dios ha colocado en mi vida. Ese concepto es un concepto erróneo en la cabeza que lo tenemos que tumbar de alguna manera en nombre de Dios. Porque sabemos muy bien que lo que Dios nos da, nosotros no nos reclama en nadita, ni nada por ciento. Dios nos ha regalado la vida, y la vida es para poderla disfrutar y sacar provecho, no por entender, bueno, yo hago esto en nombre de Dios, pero yo quiero que Dios me compense por lo que yo estoy pensando. Dios no actúa de esa manera. Dios quiere que nosotros realicemos la vida feliz y en libertad, no apegado al pecado, según la lectura que hemos escuchado del apóstol Pablo. Exhorta, invita a la comunidad de Efeso que se acuerde de la doctrina que habían aprendido de Pablo, que es en primer lugar colocar a Cristo como centro principal en su vida. Y es que, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos esta frase de la verdad del Evangelio
importante la respuesta de Él. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Qué es lo primero que nos viene en la mente esto? Lo que quiere decirnos Jesús a todos es que nosotros trabajemos por la calidad de fe que podemos tener en nuestra vida. Todo el contenido del Evangelio se cumple en la medida que nuestra fe crezca, avance, creamos totalmente en Dios, aunque estemos en medio de dificultades de nuestra vida. En cualquier momento Dios se va a manifestar. De hecho, si cada uno de nosotros hacemos una evaluación de nuestra propia vida, ¿cuántos momentos no hemos pasado con una aparente ausencia de Dios en nuestra vida? Y sin embargo, aquí estamos. Este es el signo más importante de que Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Uno probablemente puede decir, bueno, pero yo cómo puedo darme a entender de que realmente Dios me está asistiendo, de que Dios está conmigo. ¿Cuál es el signo más grande de Dios en mi vida? Pues sencillo, Dios está en cada uno de nosotros. Lo que necesita cada uno de nosotros es que reconozcamos la presencia y los signos de Dios de vital importancia en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros humanamente podemos preguntarnos, yo quiero ver a Dios, ¿y dónde está? Yo quiero encontrarme con Dios, ¿y dónde lo puedo encontrar? La fe de nosotros los cristianos dice que Dios está presente en Jesucristo en la Eucaristía. Por eso cuando Jesús respondió la pregunta que le hicieron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Él respondió, consiste en que crean en aquel que ha enviado. O sea que lo que necesitamos todos nosotros, los cristianos bautizados, es creer totalmente en Jesucristo y poner en nuestro corazón. Cada vez que congregamos su cuerpo de manera directa o de manera indirecta, nosotros tenemos que sentirnos un Cristo vivo en medio de nuestra comunidad, catecismo de la Iglesia Católica. Y esta fe nos debe llevar a nosotros a realizar grandes obras en nombre de Dios. Al terminar el Evangelio, Jesús se manifiesta como el alimento que perdura para siempre. Es probable que los cristianos nos estemos alimentando de tantas cosas en la vida que no necesariamente tienen que ser en las cosas de Dios, en las cosas que tienen que ver mucho con la fe en Jesucristo. Cuando una persona, hermanos, se alimenta de Cristo, por lo demás le viene en abundancia, porque confía que cada paso que da en su vida, cada decisión que toma a nivel personal, comunitario o familiar, tiene sentido y razón de ser, porque confía totalmente en la palabra de Dios a través de Cristo. Pero cuando el corazón está ocupado por el placer, por el poder, por el tener, es difícil entender esta verdad que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta, termino con esto nuestra reflexión. Anteriormente habíamos comenzado a ver, a formarnos, a entender de que Cristo en los textos de los 2 domingos anteriores lo fueron a buscar la gente caminando 12, 14 kilómetros para hallarlo. En esta ocasión la gente se embarcó para hallarlo de inmediato. Cuando hallan a Jesús, Él mismo les comienza a decir, lo que pasa es que ustedes me están buscando por cosas netamente físico y material, pero el mensaje que yo traigo es mucho más allá que lo físico y material. ¿Quién sabe tantos cristianos bautizados católicos que nos consideramos? Interpretamos la palabra de Dios muy física y materialmente, por no decir poco superficial y ordinario.
Nosotros los cristianos bautizados tenemos que buscar a Dios con toda su profundidad a través de Jesucristo, que nos libera del pecado, de los malos pensamientos, de los malos deseos, y nos hace entrar a pertenecer parte de los hijos de Dios, en donde cada palabra de Dios que leemos, que reflexionamos, que meditamos, para nosotros cobra vida y sentido, porque esa es nuestra vida. Dios, Cristo es nuestra vida, el centro principal de nuestra existencia. En este sentido, pidámosle al Señor para que también nos haga aumentar la fe, que una oración que hagamos, un Padre nuestro que hagamos, una obra de caridad que realicemos, lo hagamos con todo el corazón, sin esperar nada a cambio. Porque si tuviéramos que pedirle mucho lo que nosotros hacemos en nombre de Dios en la comunidad, tantas obras bonitas que realizamos los cristianos, no llegaría al peso de todo lo bueno que realizamos por tantas cosas buenas que Dios nos da todos los días. Y el alimento espiritual que nosotros tenemos que apuntar es a través del sacramento, a través del sacramento de la comunión, a través del sacramento de la confesión, a través de la oración, a través de la vida comunitaria, a través de la entrega personal, es decir, tomar conciencia de que hemos dado un paso, lo que dice el apóstol Pablo. La doctrina, la exhortación cristiana que hemos recibido es dejar todo tipo de pecado. La gente que fue a buscar a Jesús, lógicamente tuvo que dejar todo lo que tenía, porque tenía hambre de Jesús, y Jesús les explicó lo que más conviene, la prioridad espiritual. Pensemos un momento, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que buscamos? Que nos sane porque tenemos una enfermedad, que sane a la persona familiar que conocemos que está pasando un momento delicado en su vida únicamente. O es que en primer lugar que toque nuestro corazón, que realmente nosotros seamos como el pan espiritual para los demás. De eso se trata el hecho de compartir, el hecho de ser solidario. O sea, ser un pan espiritual para los demás es llevar una vida de bien, agradable delante de los ojos de Dios. Pídale al Señor para que al salir de la celebración tengamos buenos propósitos de ser buenos y mejores cristianos. Que así sea para